Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Les saludo a cada uno de ustedes en todo lugar donde se encuentren, en diferentes partes del planeta. Quiero en este día hablar un tema sobre por qué nosotros no celebramos la Semana Santa. Porque ustedes saben que el mundo entero ahora festeja o celebra la Semana Santa con tantas cosas, empezando desde el domingo, como dicen el Domingo de Ramos, lo que ahora nosotros estamos y el mundo entero procurando cuidar el medio ambiente, no destruir los árboles, no destruir las palmas, la palma de cera. Pero hay gente que se aferra a esto y sigue destruyendo las palmitas. Entonces, por esa razón es lo que yo me he provisto de mandar un mensaje en esta mañana para hacer conocer por qué razón nosotros no celebramos la Semana Santa, ya que esos vienen a ser como tradiciones de los hombres, rudimentos, y eso ya no va con nosotros. Y para eso quiero leer yo en Hebreos el capítulo 6, versos 1 y 2, para ver qué es lo que nos dice el perito arquitecto que es el apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue el que dejó basado el fundamento en las Sagradas Escrituras, el fundamento de la gracia, y él entonces nos hace ver ciertas cosas de que nosotros ya no debemos de hacer ahora en estos tiempos. Eso está en Hebreos el capítulo 6, versos 1 y 2. Dice, mire, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El 3 dice, y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Claro, porque el apóstol Pablo, él cuando después fue llevado al paraíso o al tercer cielo, entonces allá se le dijeron cosas que ya no debería de hacer ahora. Por eso él dice, yo solamente he bautizado a ciertas personas, eso él lo hizo al principio, pero ya después dice que el bautismo es un fundamento. Entonces todas estas cosas son rudimentarias ya, que no se lo debería de hacer. Imagínense aquí lo que dice el primer texto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿De cuál está hablando el apóstol Pablo? De Cristo de Nazaret. Por eso él después, por ahí en una carta dice, nosotros creemos en el resucitado, ya no en el Cristo de Nazaret, porque él vino y él cumplió todas esas cosas, todos esos ritos, todas esas leyes ceremoniales. Sin embargo, él era el Hijo de Dios, ya hubieron ciertos cambios. Por eso en la temporada de Cristo le llaman el tiempo de la redención, porque él ya vino y medió ciertas cosas. Por eso dice que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y el velo tenía un grosor siquiera de 4 centímetros. Cuando acordaron se rasgó de arriba abajo, porque ya dice que con la muerte del Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada ya al lugar santísimo. Pues ya, eso se acabó, porque en el tiempo de la era de Moisés, el sacerdote o sumo sacerdote entraba una vez cada año en el lugar santísimo para pedir el perdón de los pecados de aquella gente que estaban afuera. Entonces él entraba una sola vez al año, y todavía ellos entraban amarrados con un cordón, y adentro tenían una campanilla.
Es por eso que ahora en la liturgia que hacen los sacerdotes católicos o los curas católicos, hay veces que ellos topan la campanilla. Eso es que ellos copiaron de la ley de Moisés, donde tomaban la campanilla. Pero ¿para qué era eso? Para ver si el sacerdote que entraba al lugar santísimo estaba vivo. Porque aquella persona que no le era permitido entrar adentro moría instantáneamente. Entonces cuando lo llamaban y no respondía, cuando no sonaba, lo jalaban por medio de ese cordón para saber que estaba muerto. O él hacía sonar la campanilla para darse a entender que estaba vivo. Pero todas esas cosas se acabaron cuando vino Jesucristo. Y no solo cuando vino, sino que cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, murió y resucitó. Miren que cuando Él murió y resucitó, ya hubo un cambio, ya no fue lo mismo. Esto lo vamos a leer en Romanos, para que se den cuenta lo que dice la Sagrada Escritura de lo que pasó cuando ya el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Aquí lo tengo, Romanos el capítulo 10 verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dice aquí? El fin de la ley es Cristo. Entonces por eso cuando entra el apóstol Pablo, nosotros le llamamos la doctrina de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y gracia es gracia. Gracia es un don de Dios, es un regalo, que nosotros somos salvos gratuitamente, no por obras, sino por la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué sucede allá en lo que nosotros habíamos leído en Hebreos, donde nos habla de que dice que ya dejando los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, ahí también nos habla de arrepentimiento, de perdón de pecados, y eso es lo que hacen las iglesias, que hace el pueblo, la iglesia católica. ¿Qué hace? Perdona pecados, tienen su confeccionario para perdonar pecados, y eso es algo, esa es una mentira. Eso no debe de haber ya, no debe de ocurrir. ¿O qué hace el pastor cuando dice a los miembros, venir acá adelante los que están en pecado? Esas ya son cosas pasadas, son rudimentarias. Por eso está aquí en Hebreos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces nosotros ya, todas esas cosas, como bautismos, arrepentimiento, perdón de pecados, eso ya no va con nosotros. Ya no va con el ángel Enoc. Porque ahora yo les estoy hablando como el ángel Enoc. Ya me desintegré de los de creciendo en gracia. Claro, yo ahí aprendí la gracia, porque José Luis de Jesús fue el enviado como el Hijo del Hombre, pero también hubo fallas en él, en la fecha, en todo. Por eso es lo que yo les digo, y la gente está poniendo ahora mucho la atención, me está escuchando los mensajes, porque ahora el ángel no viene diferente, pero con la misma doctrina de la gracia, fundado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, no saliéndonos de ahí. Y eso es lo que hizo también Jesucristo hombre, como fue José Luis de Jesús Miranda. Gracias a Dios por eso. Pero pasa que José Luis de Jesús Miranda, él les dejó diciendo que él no iba a morir, sus años no acabarán, iba a haber la transformación, y no hubo nada de eso, porque él no se acordó que la Biblia dice, o el apóstol Pablo dice, que carne y sangre no heredan el reino de los cielos.
Claro que el apóstol Pablo también nos habla de una transformación que va a venir en nuestros cuerpos mortales a un cuerpo de inmortalidad, de este cuerpo de corrupción a un cuerpo de incorrupción. Entonces tal vez él pensó así, pero ese no fue el propósito de Dios. Entonces nosotros cambiamos ahora. ¿Y por qué yo escogí este texto de acá, donde dice que Cristo fue el fin de la ley, como está en Romanos 10? Entonces en la ley ya no hay perdón de pecados, ya no hay remisión de pecados ni arrepentimiento, porque eso ya es rudimentario. ¿Y por qué le digo que ya no hay pecado? Porque la misma Biblia lo dice. Eso está en Romanos, el capítulo 7, el verso 8. Y quiero darle lectura mejor para que todo quede bien claro. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pero sin la ley, el pecado está muerto. O sea, lo que dice el apóstol Pablo, por el mandamiento todo era pecado. Incluso la codicia era pecado. Pero sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, mis amados hermanos, mis amados bendecidos, ya no hay pecado. Y eso lo voy a complotar con otra parte de la Sagrada Escritura, de que porque yo les afirmo que no hay pecado. El apóstol Pablo dice: yo no conocí la ley si no fuera no conocí el pecado si no fuera por la ley. Pero sin la ley, el pecadito que llama la gente está muerto. Entonces mire lo que dice acá en Hebreos 9:26. Mire lo que dice, y lo voy a dar lectura ahorita, es para que ustedes se den cuenta. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar el pecado de en medio. Entonces con esto se hace leña a todos, a todas las iglesias, denominaciones cristianas, de lo que se puede llamar en el mundo, que dicen que hay pecado. Con esto se les hace frente a todos. No hay pecado, porque Él ya quitó el pecado de en medio. Romanos 5:13 dice Dios que al gentil no se le inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Fíjese, y dice que cuando Él venga, viene sin relación con el pecado. Leemos el verso 28 del capítulo 9 de Hebreos. Verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación. Por eso ahora cuando vino Cristo, Él ya no dijo: vengan acá, vamos a hacer esto, o vamos a hacer tal cosa, o voy a sanar a un enfermo, voy a imponer las manos. Ya no. Sino que Él vino a juzgar a este mundo conforme al Evangelio de Pablo. Porque eso también estaba escrito, y eso lo voy a leer ahorita para que ustedes se den cuenta cómo dice la Sagrada Escritura en Romanos 16, el capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se me ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Según este misterio, dice que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. Pero en cambio, acá en el capítulo
2, verso 16 de Romanos mismo, mire cómo dice. Él dice que tiene que ser conforme al Evangelio cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando venga Jesucristo, va a juzgar conforme al Evangelio. Si no juzga conforme al Evangelio de Pablo, ese no es ese Jesucristo. Por eso Cristo dijo, muchos Cristos vendrán, o muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero no le creáis, porque cuando Él venga no será así. Porque Él en ese entonces no les habló de que va a ser conforme a la doctrina de Pablo. Pero en estos tiempos nosotros conocemos por la Sagrada Escritura que el apóstol Pablo dice que cuando Él venga juzgará este mundo conforme a mi Evangelio. Y eso lo está diciendo el ángel Enoc. En estos momentos, Romanos, el capítulo 2, verso 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Si no es conforme al Evangelio de Pablo, no se prepare, que no va. No esté diciendo que usted va a ser salvo, que porque ha creído. No, si no tiene este Evangelio, porque en el mundo hay muchas religiones cristianas que predican el Evangelio, hay pastores, hay evangelistas, incluso acompañados de toda clase de milagros, incluso algunos hasta levantando muertos. Ahora no se diga cualquier clase de sanidad, pero si no está conforme a este Evangelio que dice Pablo, no se prepare, que no va. Si no está predicando conforme a este Evangelio, ese no es. Usted póngale atención, y él está mezclando la palabra entre ley y entre gracia, entre rudimentos y gracia, y el Evangelio de Dios no es así. Nosotros llevamos el Evangelio de la incircuncisión, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y esto voy a leerles mejor. Está en Gálatas, tal vez lo halle por aquí. Aquí está Gálatas, el capítulo 3, desde el verso 8 hasta el 11. Mire cómo dice, verso 8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire, escuche lo que dice. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es lo que yo les vengo sacando para que el mundo se dé cuenta, para que estén dándose cuenta de lo que están haciendo en este mundo. Ellos están bautizando, ellos están haciendo ceremonias, liturgias, haciendo toda clase de exorcismo, imponiendo las manos, llamando al arrepentimiento, perdonando pecados, y eso ya pasó. Entonces, esta es la palabra que yo les he traído en esta mañana. Estamos día jueves 18 de abril, que la gente llama Semana Santa, pero nosotros, ya le digo, como el ángel Enoc, nosotros no celebramos la Semana Santa. Entonces, esto es lo que yo he traído en esta mañana. Muy buenos días, permiso.